Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener como entrevistada a la alcaldesa Macarena Ripamonte y la alcaldesa de Viña del Mar para conversar de contingencia, pero también de reconstrucción y por supuesto su visión del futuro y del presente del Frente Amplio y del oficialismo de cara a las presidenciales y parlamentarias. En una jornada en que está muy tenso el ambiente político, en que el tema del sicario, el tema del Servicio de Impuestos Internos siguen en el centro de la discusión, comenzamos con estos titulares. Tras reunirse por más de 6 horas con su equipo de trabajo, el fiscal Marcos Pastén declaró como reservada la investigación por la liberación del presunto sicario Osmar Ferrer. El persecutor regional aseguró que la decisión se tomó para evitar cualquier tipo de especulación y dada la relevancia del caso. Evelyn Matei acusó una campaña asquerosa en su contra luego que se divulgaran videos con algunas de sus declaraciones, muchos de ellos alterados. Desde Chile Vamos apuntaron a cuentas en redes sociales cercanas al Partido Republicano. Parlamentarios de esa tienda reaccionaron calificando la denuncia como una provocación. Polémica genera la continuidad del director del Servicio de Impuestos Internos, quien está siendo cuestionado por no pagar las contribuciones de una propiedad en Paine durante 9 años. Desde la municipalidad desmintieron la versión entregada por Javier Echeverri, señalando que en 2019 se rechazó una solicitud de ampliación por falta de antecedentes técnicos. Y en temas internacionales, Siria retiró sus tropas del sur del país tras los intensos ataques israelíes sobre Damasco. El mandatario sirio acusó a Israel de intentar convertir al país en un campo de batalla. En paralelo, el gobierno de Netanyahu comenzó a levantar un nuevo muro en los altos del Golán. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y Carabineros se mantiene investigando una balacera que ocurrió en la comuna de San Ramón y que terminó con una persona herida. Vamos a conocer más antecedentes con Felipe Hernández. Felipe, buenas noches. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, es un hecho que se registró en el sector de las calles, en la intersección de las calles Gabriela Mistral con Luis Ludurán, donde en horas de la tarde, a eso de las 14 horas, un grupo de sujetos, hablamos en términos generales, grupo de sujetos porque hasta ahora no se ha podido determinar cuántos sujetos realmente actuaron en esta ocasión. Bueno, llegan a bordo de un vehículo y se habrían bajado de este y comenzaron a disparar a una distancia cercana a unos 50 metros de una casa que está ubicada justamente en medio de esta intersección. Hablamos de una cuadra y justo al medio de esta cuadra se encuentran estas dos casas. Afuera, en el antejardín de uno de estos domicilios, se encontraba un grupo de personas que estaban compartiendo. Bueno, y fue justamente a este grupo de personas donde iban dirigidos estos disparos. Disparos que se multiplicaron por cerca de 30, podríamos decirlo perfectamente, por la gran cantidad de evidencia balística que quedó esparcida por la calle, por donde circulan los vehículos, pero no solamente ahí, sino que también en las veredas y muy cercano a las casas. Eso es lo más preocupante de todo, no solamente por la hora en la que ocurrió todo esto, sino que además por la gran cantidad de disparos que fueron percutados tal vez por más de un sujeto. Esto podríamos determinarlo de esa manera debido, como les señalaba, a la gran cantidad de evidencia balística en esta ocasión que fue percutada por este grupo de sujetos. Una persona resultó herida con una entrada de bala en una de sus piernas, en la pierna izquierda, y esta misma tuvo salida de proyectil atravesando incluso hacia su otra extremidad, hacia la pierna derecha. Fue trasladado por familiares hasta el hospital Padre Hurtado y es ahí donde está recibiendo la atención médica. Lo que se sabe respecto del estado de salud de esta persona es que estaría fuera de riesgo vital. Esta persona en particular tiene antecedentes, aparentemente, por diferentes tipos de delitos. Y por otro lado, bueno, los sujetos que realizaron estos disparos huyeron del lugar. Algunos a bordo del vehículo en el cual se estaban movilizando, otros lo hicieron a pie. Bueno, estos que huyeron a pie lo hicieron incluso tratando de escabullirse del personal policial, quienes llegaron a los pocos instantes, hay que señalarlo, llamados por vecinos, llegaron hasta el lugar y es ahí donde encuentran a dos de los sujetos que habrían participado de este hecho, escondiéndose adentro de una casa. Estaban estos sujetos. Casa
que curiosamente está prácticamente al frente de la casa donde fueron ejecutados estos disparos. Estos 12 sujetos, estos 2 detenidos, son de nacionalidad chilena, ambos son mayores de edad. Después de escuchar a Carabineros, a la voz del coronel Aguilera, vamos a justamente entregar mayores antecedentes respecto de estos 2 sujetos que ahora están en manos del Ministerio Público. Escuchemos justamente la voz de Carabineros. Las 2 personas detenidas son 2 adultos que mantienen antecedentes por diversos delitos y en este momento están trabajando nuestro equipo especializado del OS9, Departamento OS9 y el Labocar para esclarecer con mayor certeza los hechos. ¿Se podría tratar esto de un enfrentamiento entre bandas quizás? ¿Hubo enfrentamiento de hecho en este lugar? Bueno, eso es materia de investigación. Nuestros equipos especializados, como les mencionaba, ellos están trabajando para poder esclarecer de buena forma los hechos y poder establecer el primer hecho, la responsabilidad de cada uno de los participantes. Y los 2 detenidos, Mónica, señores televidentes, tienen antecedentes penales, también por diferentes delitos, no solamente por delitos menores, sino que por algunos mayores también. Yo les señalaba, son 12 chilenos, son 12 mayores de edad, los que ahora están en manos del Ministerio Público. Un hecho que ustedes pueden ver perfectamente en una cámara o en un registro audiovisual que pudimos obtener en la zona y que se muestra justamente el movimiento que realizaron estos sujetos a bordo de esta camioneta. Es una camioneta de grandes dimensiones y en el que aparentemente existían al menos 3 sujetos quienes estaban en este vehículo. Antes, según el relato de algunos vecinos, nos comentaban que había circulado un automóvil, un sedán, que habría pasado por el sector a alta velocidad. Y minutos más tarde aparece esta camioneta y desde ahí entonces es que surgen estos sujetos que realizaron esta gran cantidad de disparos. Conversamos con algunos vecinos, obviamente preocupados, alertados, porque esto obviamente que tensionó la tarde a la hora de almuerzo. Afortunadamente no pasaron más personas por el sector porque de lo contrario estaríamos hablando de una situación muchísimo más grave. Revisemos lo que señalaban algunos vecinos con los que pudimos conversar durante esta tarde ahí en la comuna de San Ramón. Justo a la hora de almuerzo. ¿Ya? Yo sentí unos disparos aquí y apareció una camioneta y se paró aquí, justo aquí, y empezó a disparar para allá, pero no sabía qué pasaba. Y yo cuando sentí los balazos, me asomé aquí arriba y veo que está el compadre disparando. No, de aquí, de la calle, la camioneta se bajaron y empezaron a disparar para allá. A la balacera que era terrible, hasta aquí dentro de la casa llegaron los casquillos. Llegaron todos marcados, ¿ves? Con el resguardo obviamente de su identidad, también de su rostro, para poder entonces evitar que esta persona pueda tener algún tipo de complicación más adelante. Pero lo cierto es que esto se está investigando por parte del personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros en el lugar. Identificaron todas y cada una de las evidencias balísticas que quedaron esparcidas por el sector y mientras tanto en paralelo el OS9 de Carabineros tomando declaraciones, empadronando testigos y también, por cierto, recuperando cámaras de televigilancia que pudiesen existir en el lugar para poder determinar quiénes están detrás de toda esta situación que obviamente generó tensión en esta cuadra de la comuna de San Ramón y que lamentablemente dejó una persona herida en sus piernas en este caso y que está siendo atendido en el hospital Padre Hurtado recibiendo atención médica, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao. Chao. Bueno, rechazo transversal provocó en el mundo financiero y económico la idea de eliminar la UEF, especialmente en créditos hipotecarios. Pilar Gutiérrez nos muestra por qué esto provocaría que los préstamos sean incluso más caros. Están en los precios de las propiedades, contratos de arriendo, planes de salud, seguros de distinto tipo y en pagos de educación. Hace más de medio siglo que se creó la unidad de fomento con el objetivo de disminuir el riesgo inflacionario, ya que su valor se reajusta todos los meses en base al IPC. Pero ahora avanzó en el Congreso un proyecto de ley para eliminarla. El martes pasado el ministro de Hacienda fue muy claro en su opinión al respecto. No exagero al decir que la eliminación de la UEF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile, en un momento en el cual, ¿cierto? Como sabemos, hay déficit habitacional,
en un momento en el cual el valor del suelo, el valor de las propiedades está aumentando. Se ha ido generando un déficit que se trata de combatir a través de los programas públicos. Los programas públicos no pueden reemplazar todo el crédito hipotecario. Fue la alerta que levantó Mario Marcel en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto en general. La iniciativa busca suprimir la UEF como mecanismo de reajuste en créditos hipotecarios, contratos de arriendo, planes de salud y el sistema educacional. De todos esos, el que más preocupa es el efecto en préstamos para la vivienda. Creemos que es una mala cosa, una mala noticia en términos generales para el sector inmobiliario. Se tenderían a aumentar las tasas de crédito hipotecario más que a disminuir. Por lo tanto, si lo que buscan es hacer algo beneficioso para la gente que hoy día no puede acceder a su vivienda propia, la verdad es que esto apunta en el sentido contrario. Al asumir ese riesgo el banco lo va a llevar a precio y probablemente optemos a tasas más altas. Y es que precisamente la UEF, al disminuir la incertidumbre inflacionaria, ha permitido ampliar el mercado de capitales y junto con eso las condiciones de financiamiento, teniendo la posibilidad de optar por tasas fijas y también créditos a plazos más largos. A efectos, digamos, de compensar los riesgos inflacionarios, tendrían que cobrarse primas importantes, digamos. La UEF ha permitido desarrollo, ha permitido de alguna manera también en algunos mercados protegerse frente a la inflación y por lo tanto es un contrasentido eliminarla. Hay que dejar que el mercado busque los propios mecanismos que le permiten justamente funcionar mejor. De otra manera vamos a generar trabas y un impacto negativo en el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, no solo aumentaría las barreras de acceso al financiamiento, sino que, a consecuencia de aquello, podría desincentivar la inversión en la construcción, un rubro que enfrenta una situación compleja y que está buscando una reactivación con medidas como el subsidio a la tasa hipotecaria. Es una pésima noticia. Esto sería una lápida para los créditos hipotecarios. Entonces llama profundamente la atención que parlamentarios del mismo gobierno que aprobaron el proyecto de ley de subsidio a la tasa, lo aprobaron unánimemente en la Cámara de Diputados y en el Senado, ahora estén propiciando esto que va en el sentido absolutamente contrario. Además de los efectos en préstamos a viviendas, para los planes de salud y los contratos de arriendo, la eliminación de la UEF podría llevar a precios iniciales más elevados también para cubrir la incertidumbre inflacionaria. El proyecto fue aprobado en general en la comisión, pero todavía quedan varias instancias. No puede ser que a la gente le paguen en pesos y le cobren en UEF. En los créditos hipotecarios, el acuerdo será más difícil, pero estamos abiertos a buscar fórmulas que no afecten el acceso al crédito. No es el momento, ni comparto, empezar a hablar de la eliminación de la unidad de fomento. Esta es una herramienta que ha dado certeza y previsibilidad a las familias chilenas para poder proyectarse en su vida, sobre todo en materia de acceso al crédito. El llamado del ministro de Hacienda fue a cuidar el crédito hipotecario. Y es que recordemos, hace ya 5 años se aprobó el primer retiro de pensiones, lo que generó un gran daño al mercado de capitales y elevó a más del doble las tasas de interés para un bien raíz, síntomas que siguen presentes. Vamos a la política, no siempre con mayúsculas, lamentablemente, porque como una campaña asquerosa calificó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, la ola de videos subidos a redes sociales que la muestran cometiendo errores en sus declaraciones o dudando antes de responder. Desde su equipo apuntaron directamente a cuentas cercanas a los republicanos, sector que tachó la denuncia como una provocación. Los detalles con Macarena Román. ¿Cómo olvidar cuando Evelyn Matei se baja del debate pensando que había terminado? Como una campaña asquerosa en su contra, así catalogó la candidata presidencial Evelyn Matei los videos compartidos en redes sociales con los que supuestamente se estaría buscando denostarla. Yo hoy día en la mañana me referí como una campaña asquerosa. Todas las cuentas son cercanas a republicanos, todas. Alterar un video para hacer aparecer a una persona como que tuviera problemas mentales, eso ya es de otra naturaleza. Claro, porque algunas de sus publicaciones van acompañadas con diagnósticos de enfermedades mentales. Desde Chile Vamos apuntan a que estos ataques podrían venir desde cuentas cercanas al Partido Republicano. Están atacando de manera artera a Evelyn Matei con noticias que no tienen ningún asidero en la realidad y obviamente que eso probablemente que vengan de quienes deberían ser nuestros aliados. Yo entiendo la polémica, entiendo lo que están tratando de hacer desde otras campañas, pero no vamos a entrar en ese juego porque es injusto con el dolor de los chilenos.
Otra de las críticas que se le han hecho a la exalcaldesa en redes sociales tiene relación con alguna de sus respuestas frente a los medios de comunicación. Si realmente... Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez. Esperaba más gente acá en la plaza y más candidatos y autoridades. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? El análisis que usted hace de su momento. Estoy hablando de temas que son importantes para Chile. Pero también esto ha sido una crítica de parte de su partido. Videos que han sido ampliamente difundidos y que han provocado que la propia candidata hable de una campaña sucia en su contra. Palabras que encontraron respaldo hasta en el oficialismo. Para las mujeres la política, al parecer, en nuestro país, y sean del sector político que sean, es más compleja que para los hombres. Así que, de alguna u otra forma, entiendo sus palabras. El Partido Republicano ha sido el más duro con de hecho, la candidata Matei ha planteado en términos muy duros durante estas últimas jornadas. Nosotros lo que hemos hecho es hacer diferencias políticas. Y quien también, al parecer, tuvo diferencias políticas, pero al interior de la campaña de Janet Jara, es Fernando Carmona. El economista que ejerció como jefe programático durante las primarias ya no será parte del equipo. No lo tomo como parte de la representación de la candidatura. Esta es una candidatura de centro-izquierda y cuando tenga sus voceros los vamos a informar. ¿Pero él va a seguir siendo parte de su equipo o cercano? ¿No va a seguir siendo parte de su equipo? Una confirmación que se dio a 48 horas de un encuentro organizado por Deloitte y Diario Financiero entre economistas de las candidaturas de Matei y Jara. Si bien Carmona no se presentó como integrante del equipo de la exministra, sí dejó claras sus intenciones. Yo estaba acá como director de ICAL y como ex encargado del programa. ¿Le gustaría seguir siendo parte del equipo? Va a seguir. Claro, me gustaría seguir siendo parte. ¿Y va a seguir siendo parte? No lo sé, eso depende de la candidata. Decisión que quedó cerrada este jueves y que al menos en lo público tuvo respaldo transversal de los presidentes de los partidos oficialistas. Es que a no todos cayó bien la postura planteada por el economista, quien insistió en, por ejemplo, el enfoque sobre la demanda interna. Hay declaraciones que evidentemente no compartimos, creo que no contribuyó en este momento. Pero ustedes ven que la candidata toma decisiones y de eso se trata finalmente la conformación de equipo. Y ella siempre ha dicho que para esta nueva etapa es también un nuevo equipo y así lo está configurando. Quien también se lo tomó bien, o al menos eso dijo, es el padre de Fernando Carmona y presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. El líder del PC aseguró además que, al igual que sus pares, se acababa de enterar. Lo que ha dicho la candidata es lo que... Al respecto, un tema comando es lo que corresponde. Nosotros ya dijimos en un pleno del Comité Central, tendrá toda la autonomía del caso y no habrá ninguna interferencia, menos mía, en temas como este. Decisiones que se toman a un mes del vencimiento del plazo para la inscripción electoral, la cual, además de considerar las cartas a la moneda, también tendrá que contemplar los acuerdos parlamentarios, que es quizás lo más difícil por estos días. Bueno, además, Evelyn Matei se refirió a las declaraciones del ex canciller Ignacio Walker, quien en CNN Prime dijo que a la candidata de Chile Vamos, comillas, se le arranca la moto. La banderada señaló que ese tipo de ataques se generan porque es mujer, valorando de paso las palabras que vimos recién de la candidata oficialista Janet Jara. ¿Qué le parece que Janet Jara, de hecho, la respaldó usted y dijo muchas veces en política a las mujeres también les cuesta más, así como en el resto de la vida? En general a las mujeres nos cuesta mucho más. Y yo no sé si se le hubiera hecho este ataque a un hombre. Tampoco sé si alguien hubiera dicho que a un hombre se le arranca la moto. Son cosas que son súper machistas, que son inaceptables, y yo creo que a todas las mujeres nos ha costado en general mucho más salir adelante en la vida. ¿Valora entonces las palabras de la candidata? Sí. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso vamos a estar con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en su primera entrevista después del resultado de las primarias. Hay mucho que conversar. Pausa y regresamos. Una semana se cumple desde que Osmar Ferrer Ramírez dejó la cárcel Santiago 1. La búsqueda del imputado, quien se encuentra fugado, continúa, mientras en paralelo avanza la indagatoria penal que busca definir responsabilidades con diligencias que comienzan a develar las primeras piezas y que ahora tienen carácter de reservada. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Pasan los días, pero las preguntas siguen.
¿Cómo es que un imputado de gran peligrosidad, como lo es un presunto sicario, queda en libertad solo horas después de ingresar a prisión preventiva? Las alternativas son varias, pero la atención se ha quedado en la tramitación administrativa que le dio tanto el 8º Juzgado de Garantía de Santiago como también Gendarmería a la resolución que dejó a Osmar Ferrer tras las rejas, aunque solo por un par de horas. A pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20 horas, transcurriendo cerca de 6 horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación. Esa es la versión que entregan desde el Poder Judicial. Sin embargo, en Gendarmería insisten en que acataron una orden judicial a la que ellos no están llamados a cuestionar. Hemos dispuesto un sumario para indagar si hubo o no alguna falta administrativa en la liberación del interno desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Reiteramos que Gendarmería de Chile ha dado cumplimiento con las resoluciones judiciales y no es ámbito de nuestra competencia cuestionar los documentos emitidos por los tribunales. Y en este caso, una orden explícita que ordena la libertad de un interno fue acatada, previa revisión de los medios de verificación regulares. Las dudas sobre el caso aumentaron cuando se conocieron imágenes en las que se observa al imputado Ferrer juntarse con otros 2 sujetos de identidad hasta ahora desconocida que lo habrían estado esperando a su salida del recinto penal Santiago 1. Además, según pudo confirmar CNN Chile, entre las primeras diligencias impulsadas por Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, se realizó un registro a la celda en la que estuvo Osmar Ferrer junto a los otros 2 coimputados con los que fue formalizado, donde se encontró un celular que fue incautado por la policía para su revisión. Sin embargo, el fiscal de la causa declinó referirse a esto por tratarse de una causa reservada. No me voy a referir a esos asuntos. La investigación la declaramos reservada precisamente para evitar cualquier especulación que esté fuera, digamos, del marco que corresponde, así que por lo tanto, por ahora no me voy a referir a ninguna diligencia en particular. Le agradezco el interés y les pido por favor comprensión en ese punto. La verdad no puedo comentar las diligencias que se vayan a desarrollar porque obviamente está en reserva la investigación, pero sí se están desarrollando otras diligencias que contemplan obviamente establecer o descartar lo que se supo respecto a la potencial libertad de un imputado. Otra de las preguntas que han surgido tras la polémica es por qué no se definió el REPAS, recinto especial de alta seguridad, como el lugar para cumplir la prisión preventiva, tratándose de un imputado supuestamente vinculado al Tren de Aragua y formalizado por delitos graves. Sin embargo, en el gobierno indicaron que se tratan de decisiones de otro poder del Estado. ¿Dónde se aplica una medida cautelar? Incluso antes que eso, ¿cuál es la medida cautelar que se aplica a una persona que ha sido formalizada y que está siendo investigada por un delito? Es una decisión que corresponde a otro poder del Estado. Este hecho, sumado a la presencia de drogas en algunas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, ha motivado que algunos parlamentarios planteen la necesidad de que el presidente Boric convoque al Consejo de Seguridad Nacional, pero al parecer la propuesta no ha sido acogida en el Ejecutivo al no considerarlo de momento necesario. Mientras esos reportes y esos requerimientos que ha solicitado el presidente no estén disponibles, no hay antecedentes por ahora que justifiquen la convocatoria del Consejo. La libertad del presunto sicario ha sido catalogado de gran gravedad, al punto que el Pleno de la Corte Suprema se reunió de forma extraordinaria para resolver 2 principales medidas: recabar información respecto de los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y salida, además de elaborar un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio a interpretaciones. Acciones para controlar las consecuencias de un episodio que instaló un grado de desconfianza en el sistema, ya sea por negligencia o la duda sobre eventuales actos de corrupción. Y nos acompaña en CNN Prime la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Quisiera comenzar, habíamos hablado hace algún tiempo de la reconstrucción y quedamos de conversar después para volver a evaluar. Me gustaría que usted le transmitiera a quienes nos ven en sus casas, en Viña del Mar, en la comuna que usted lidera, al día de hoy,
¿qué porcentaje tiene del total de damnificados, qué porcentaje, qué número tiene una solución definitiva? ¿Quiénes están en vivienda de emergencia? Y de quienes están en vivienda de emergencia, ¿quiénes tienen o no ya asignado un subsidio? Mire, los datos concretos son que del total de FIDIs aplicadas fueron cerca de 6.400 personas las afectadas solamente en la comuna de Viña del Mar. De ellas, solo 1.414 recibieron una vivienda de emergencia. ¿De emergencia? Y de ese universo de emergencia. Y de ese universo de 1.414, el 68% no tiene soluciones habitacionales desde el punto de vista que ni siquiera tienen un subsidio asignado. Al margen de eso, el total de personas damnificadas, a la fecha se han entregado más de 2.000 y fracción de subsidios, y de esos subsidios hoy día, permisos de la DOM, o más que bien permisos, recepciones definitivas son solo 51. Es decir, que viviendas que se reconstruyeron con subsidio y que son efectivamente recepcionadas definitivas, son solo 51, Mónica. A ver, a lo mejor yo estoy entendiendo mal, pero ¿cuántas personas en Viña necesitaban una nueva vivienda? De las dañadas completamente, porque estamos hablando de que son cerca de 6.500 las dañadas, pero las completamente fueron 5.700, 5.649. De esas todos necesitaban vivienda definitiva, pero para la institucionalidad chilena, para el Estado de Chile hasta la fecha, de su universo total, no todos deben recibir una vivienda, porque no todos son hábiles, no todos son merecedores del derecho de poder recibir una indemnización del Estado, no indemnización, pero un subsidio para poder reconstruir nuevamente. ¿Y cuántos sí eran calificables para recibir una nueva vivienda? Hábiles, hoy día con subsidio asignado, más de 2.050. ¿Y eso no significa, quiero ser precisa, no solamente un problema de asignación de subsidios y habilidades, sino que además las personas que han recibido el subsidio luego entran en un proceso que es de mucha indefensión, en el cual ya con el subsidio en mano, con el cartón, entran en un proceso en el que tienen que encontrar una entidad patrocinante, vincularse con ella, levantar un módulo con más de 80 trámites y pasar una serie de obstáculos que hoy día realmente no hacen que el proceso avance como debiera. Alcaldesa, pero no sé, es que de verdad que me sorprende que del total, ya ni siquiera de los que afectados, sino que del total que eran hábiles, como se dice técnicamente, para recibir, apenas 51 viviendas de las definitivas. ¿Cómo califica usted eso? Grave. Ahora quiero hacer una precisión. La reconstrucción en términos concretos, si uno hace un vuelo aerofotogramétrico, por ejemplo, un vuelo de dron, puede darse cuenta que la mayoría de los barrios están reconstruidos. Los que más retraso tienen, los más rezagados son el Olivar, algunos sectores de Villa Dulce, mucho Villa Independencia, que son además sectores que en general son sectores regulares, o algunos loteos irregulares, que no son campamentos. Esos son los más rezagados. De hecho, todavía, quiero ser más precisa, hay personas que tienen subsidio, que están asignadas y que por decisiones que todavía no se toman en el ministerio no pueden reconstruir, porque hay decisiones de orden político que todavía no se han tomado para destrabar algunas acciones de orden normativo. Entonces, el avance en general ha sido gracias a que la propia gente que fue damnificada encontró dinero de manera privada, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, y lograron reconstruir viviendas. Es que las cifras son, usted dice, grave. Me atrevo a calificar que es desolador el panorama. Y la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? Porque usted ha dicho, el municipio no es el que lleva adelante una reconstrucción. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad que en Viña del Mar solamente haya 51 viviendas Porque no es lo que esperaría, me imagino, a esta fecha. Por supuesto que no. De hecho, el otro día estuvimos en este contexto hablando de aquello, hablando de la reconstrucción en el contexto de la Comisión Especial Investigadora número 70. Y ahí pudimos entregar documentos, contarle a la comisión que el 20 de febrero, es decir, 18 días después de ocurrido la catástrofe del 2 de febrero, entregamos un documento con orientaciones que identificaban todos los nudos críticos que nos íbamos a encontrar si es que acaso seguíamos la vía regular de la reconstrucción, que era lo que nosotros estábamos en completo desacuerdo, porque tenemos que poner algo sobre la mesa. Se quemó el 25% de Viña del Mar.
Eso es demasiado estratosférico. Por eso yo le pregunto, tanto, ¿quién es el frente a medidas responsable? excepcionales? ¿Quién es el responsable? ¿Es directamente, es el gobierno central? ¿Es el gobierno que usted misma ha respaldado? ¿Y quién dentro del gobierno es el responsable? ¿Es el Ministerio de Vivienda? Sí, por supuesto que sí. A ver, quien lleva la cartera de reconstrucción, en este caso, es el Ministerio de Vivienda. Y en este caso han decidido, por diferentes decisiones que probablemente ellos tienen que responder, tomar la vía regular de la reconstrucción por vía de subsidios individuales con todos los nuevos críticos que eso significa. Y eso hoy día tiene una serie de consecuencias, que es rapidez, pero también problemas de orden burocráticos que son muy, muy, muy complejos. O sea, más bien lentitud. El punto es pasar a la acción. Más bien el problema es la lentitud. Lentitud, pero... Sí. Lentitud, pero también problemas de materialidad y de cosas adecuadas. Hay mucha gente que ya se reconstruyó. Probablemente el 80% de la comunidad que se siniestró ya reconstruyó de manera autónoma. ¿Y usted? Pero no con la mejor normativa, no con una asesoría técnica, generando una crecida de la vulnerabilidad que ya existía en esos territorios que tenían retrasos de regularidad en términos urbanos de más de 50 años. ¿Y usted puede entender? un problema Más allá de una persona sí. y hacer como un ejercicio de culpabilidad simple, es un ejercicio, yo diría, estatal, de decir cómo frente a una cuestión demasiado grande, demasiado excepcional, no respondemos de una manera igualmente excepcional. Esa es la pregunta. ¿A usted no la desilusiona, alcaldesa, a usted no la desilusiona, no le molesta que el gobierno que usted ha apoyado lleve tan lento esta reconstrucción? Me duele. Yo creo que todas las personas viñamarinas, se lo digo como autoridad, pero también como Viña Marina, todos tenemos un conocido, un familiar en ese sector que pasó por ello. Todos conocemos a alguien que perdió la vida y que hoy día tiene un sentido de la indefensión muy grande. Y obviamente que da rabia, da mucha ira, da desesperación, pero hay que pasar a la acción. Si yo estuviera enojada, debatiendo, pero usted no la escucha al Ministerio de Vivienda, ministra, le iba a decir, alcaldesa, ¿a usted no la escucha el Ministerio de Vivienda o qué? Lo que sucede es que yo soy una alcaldesa. Igual que sucedió, si hacemos un ejercicio de investigación crítico sobre los incendios que ocurrieron en el 2023 en el sur, en el 2022 en Viña del Mar, los alcaldes ni siquiera participamos del orden decisorio de esto. No participamos no somos alcaldes solamente, somos un organismo autónomo que no es parte del gobierno. Entonces, nosotros incluso nos pasamos del listo. Pero una pregunta, como municipio viviendas y edificios. Pero una pregunta, nos pusimos a reconstruir casas. Sí, no, que no debiera ser la labor, pero para ir a otros temas, porque también queremos aprovechar de conversar con usted de otros temas, ¿usted ha hablado personalmente con el ministro Montes de este tema? No solo con el ministro Montes, con políticos de alto nivel, con parlamentarios, ¿y qué le dice el ministro? Autoridades de gobierno. El ministro tiene sus consideraciones, obviamente usted tiene que preguntarle a él. A mí no me gusta desclasificar las conversaciones que tengo de manera privada, no me gusta hacer eso. Sin embargo, él tiene una opinión probablemente diferente. Yo creo que él está de acuerdo con nosotros en que hay un retraso, pero a mí me gustaría que acompañara al mismo tiempo un cambio de orientaciones en la política que está tomando. En el fondo, no solo estar de acuerdo con nosotros en que está lento, sino que tomar acciones que lleven a que esto avance más rápido, ¿me entiende? Y para ir cerrando este tema, porque nos quedan otros, usted recordó la forma en que el expresidente Sebastián Piñera había realizado la reconstrucción en su momento. Derechamente, de alguna manera se entendió como que no es que extrañe el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero sí respecto de esto. ¿Usted cree que a veces es difícil para los opositores políticos reconocerle al del frente que ha hecho mejor el trabajo en algún aspecto, pero usted cree que la reconstrucción que hizo el expresidente Sebastián Piñera fue mejor hecha, fue más eficiente? Creo que es clave en los momentos actuales que estamos viviendo ser súper objetivo con nuestras opiniones, y en este caso tenemos que valorar a las personas por sus hechos y el despliegue y la generación de políticas públicas que sean eficientes. Yo desconozco todo el proceso de la reconstrucción y quiero hacer una aclaración. Todas las reconstrucciones o todas las improntas tras una catástrofe han tardado décadas, ¿ok? Sin embargo, lo que yo manifesté en la comisión investigadora es que para el caso de Constitución en especial, se elaboró un proyecto de reconstrucción que es el PRES, que es un plan de reconstrucción que ha recibido más de 8 reconocimientos de carácter internacional, en el que participó un presidente de derecha, un alcalde de izquierda,
toda la comunidad de Constitución, el mundo privado y las mejores oficinas de arquitectura del país. Eso es liderazgo y eso significa tomar a las personas que saben, tener una planificación y orientaciones que sean contundentes. El mismo PRES de Constitución, que tiene orientaciones muy concretas, sirven de otro modo como un ejemplo, no solo liderados por él, sino que por todas las personas que participaron. Esto no fue el presidente Piñera, sino que fue la comunidad, fue las oficinas de arquitectura, fue el alcalde. Pero eso es un acierto. En un ejercicio de reconstrucción. Por supuesto, como hay aciertos, también hay debilidades, pero en ese caso, ese es un ejemplo de éxito que debería ser un caso de éxito, una buena práctica a poner en valor. En este caso, solo ser precisa para terminar. Fue lo mismo que intentamos hacer aquí en Viña del Mar. A las 72 horas de ocurrido la catástrofe, en Viña del Mar estaba todo el equipo de Elemental de Alejandro Aravena, que lideró el PRES de Constitución. Estaban aquí, hice una propuesta, orientaciones claras que se entregaron al Ministerio y que hoy día todavía están sobre la mesa. Por lo tanto, lejos de lamentarnos, creo que todavía hay tiempo y el deber, por cierto, político y legal de pasar la acción. Por lo tanto, eso está sobre la mesa y todavía se puede repuntar. Que no quede guardado en un cajón ese trabajo, me imagino. Pero por favor. Quiero llevarla a otras materias. Quiero preguntarle, la derrota de su candidato en las primarias, ¿fue muy dura, alcaldesa? No la hemos escuchado hablar sobre este tema, no habitualmente habla de estas materias, entonces quiero preguntarle, porque muchos quieren saber y ya de inmediato comienzan a preguntar en redes sociales su opinión. Quiero preguntarle, ¿fue muy dura esta derrota de Winter, que, o sea, la distancia además, y si la sorprendió la magnitud también del resultado? Mira, de algún modo creo que esto es un periodo de aprendizaje súper importante. Se perdió, obviamente, de manera muy cruda. Creo que, por otro lado, si intentamos verlo de un lado positivo, y a mí me satisface que dos mujeres también del progresismo hayan liderado esto, yo me siento cómoda con la candidata que ha ganado, creo que tiene un liderazgo extraordinario, técnico, político, y es muy convocante. A mí personalmente me hace feliz que ella también pueda liderar parte de este proceso, y a nosotros como Frente Amplio nos queda un tremendo aprendizaje. Yo, como decía usted, no es que no me guste opinar, sino que tengo una tarea distinta dentro de mi conglomerado político. Yo soy alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, me dedico a la elaboración de políticas públicas de orden local y estoy abocada a ello, y hay otros agentes políticos dentro del partido que elaboran las ideas, las tesis, las congruencias, que preparan las campañas, en fin. Pero aprovechemos de conversar un poquito, porque después le voy a preguntar justamente por Janet Jara y por qué usted dice que le identifica y que se sienta cómoda. Pero antes, retrocedamos un poquitito. ¿Por qué fue tan cruda la derrota y a qué la atribuye usted? Bueno, creo que hay diferentes aspectos que podrían ser más bien de consenso. Yo diría, y esto es a modo personal, por favor, es algo desde mi punto de vista incluso ciudadano. Creo que hay algo que ella hizo mucho mejor, que tiene que ver con el convocar a las personas desde hablar desde lo que la gente necesita, y además es un liderazgo que se ve mucho más cercano. Por ejemplo, ella no habla desde un tono académico, ella habla como una líder social, como una mujer que es igual a mi abuela, es igual a la persona que yo tengo en mi casa, y eso hace sentir una calidez que es significativa para las personas que depositan su confianza a la hora de obtener un liderazgo así. Yo creo que eso ella lo tiene de manera superior. Y creo que era una debilidad por parte de nuestro conglomerado político, de nuestro partido. Y en ese caso creo que es clave buscar, reunir una figura que pueda ser convocante como ella lo hace. Y por otro lado, y esto también es personal, creo que ella tiene una ventaja superior, pero muy superior, en torno a, primero, su experiencia profesional, en torno a que conoce muy bien del aparato público, tiene una experiencia como subsecretaria, como ministra, trabajó en el servicio de impuestos internos, es decir, conoce el aparato público y el lenguaje de lo que es la potestad reglamentaria. Y creo que eso se veía muy plasmado en torno a la campaña. Y por otro lado, y por último, creo que hay debilidades, para concederte algunos, creo, debilidades que fueron notorias en torno a la línea argumentativa. ¿Cómo así? Muy confrontacional de algún modo. Creo que nosotros estamos en un momento distinto. Creo que hay un tema de lectura política, al menos yo como ciudadana del país, quiero calma. Necesito dejar de escuchar ruido, polémica y pelea. Necesito pasar a la acción. Necesito alguien que me diga por dónde vamos a ir, cuáles son las metas, y no polémicas o enfocarse en lo que pasó antes, sino que necesito ver el futuro y que me den tranquilidad en cuanto a ese liderazgo. Sí, estaba intuyendo, entonces no quiero malentenderla, que usted iba por ahí, pero a ver, por ejemplo,
que la campaña del Frente Amplio y de Gonzalo Vinter hayan tenido como una de las líneas argumentativas, usando sus palabras, enfocarse en la pelea con Carolina Toá, con el socialismo democrático, volver a hablar de la mesa del poder, de los 30 años de alguna manera, ¿fue eso también un error? Yo creo que eso objetivamente está desconectado con lo que en mi familia se piensa, lo que en la calle se habla. Te lo digo como ciudadana. Sí. Creo que no solamente es un error de campaña, sino que es un error de la política actual. Demasiada afrenta que creo que no es necesaria. Y el hecho de que Tomás Bodanovich no haya querido ser candidato, ¿habrá influido también en la derrota? Porque se habría dado el mismo resultado con una candidatura que tal vez conecta mucho más con lo que usted misma está describiendo como la de Tomás Bodanovich. Bueno, ese es el mundo de las hipótesis. En el fondo, puras hipótesis que son escenarios que no sucedieron. Probablemente podrían haber pasado otras cosas malas, podríamos haber caído en otro tipo de errores, en fin. Todo es parte de hipótesis que no sucedieron y le mando mis cariños a Tomás. Creo que Gonzalo, y debo precisarlo, es una persona sumamente valiente. Yo aprovecho de mandarle un cariño tremendo. Acaba de ser papá de Manuel y con un bebé, con una guagua chica, se tiró a tremendo desafío para representar también las ideas de un proyecto político que todavía tiene muchos desafíos por delante, que además está en un momento importante hoy día de definiciones, de pasar la acción, de tener quiero preguntarle eso también. Política. Quiero preguntarle eso, pero de alguna manera puede haber influido el no tener a Tomás Bodanovich, que marcaba muy bien en las encuestas. Yo creo que él marcaba muy bien en la encuesta y creo que es una persona y un liderazgo extraordinario. Y va a ser siendo un liderazgo por todo el tiempo que va a ser como alcalde, tiene sus compromisos súper claros, pero de lo que habría sido es entrar en un mundo de suposiciones, de hipótesis que realmente quedan en el espacio de las ideas. Su nombre, el de Macarena Ripamonti, también estuvo como el que algunos querían convencer, la trataron de convencer mucho, ¿no? Pero si yo soy alcaldesa de Viña del Mar, de provincia, no tengo que ver con los debates nacionales, nosotros no somos parte de ahí. Además, acabo de cumplir 34 años. No, usted es una de las personas. Todavía soy una joven en política. No nos pisemos la capa entre superhéroe y alcaldesa, si su nombre también estuvo en el debate. No, de hecho yo ni siquiera por cuestiones de orden constitucional podría haber sido candidata, es imposible. Ya. Quiero preguntarle también si esta derrota es una derrota para el proyecto ideológico del Frente Amplio, es una derrota electoral. La ministra Antonia Orellana decía que muchos daban por muerto al Frente Amplio en muchas ocasiones y que ella no lo veía así. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan definitiva es esta derrota? ¿Qué tan electoral? ¿Qué tan derrota del proyecto ideológico del Frente Amplio es? Nada, es una elección de primarias en un contexto que a veces se gana, a veces se pierde. Hoy día creo que hay que enfocarse en las lecciones que deja justamente esta elección, que se hizo mal, por qué hubo errores de lectura, por qué estuvimos tan desconectados de las personas, por qué son los resultados que son. Obviamente eso no me compete a mí, las opiniones que yo le he dado son privadas, digamos, pero son parte de una discusión política que se está dando permanentemente dentro de la orgánica del partido y de las caídas más grandes se tiene que aprender. Y o sea, no es una derrota definitiva para el Frente Amplio. En ningún caso, y por lo demás creo que eso es un poco injusto. ¿Sabe por qué? Por el mismo trabajo que lleva adelante Carla Atman, Camila Nieto, Tomás Bodanovich, la alcaldesa en Viña del Mar, en el fondo, no sé, Miguel Concha en Peñalolén. Hay un trabajo en torno, es que quiero ser precisa, está las grandes ligas del debate nacional, del debate subnacional con las gobernaciones, y está también el mundo del quehacer de lo cotidiano, quería preguntarle, que es avanzar para que las ciudades avancen. Quería preguntarle y ahí hay un trabajo súper fuerte, serio, que han hecho los alcaldes. Entonces, hablar de la destrucción de un proyecto es como, nuevamente hay una borradura de todo el trabajo que se hace en torno al gobierno local, y a mí me da pena porque al final, así como usted hablaba de que no nos escuchan, bueno, también en el debate público, escúchenos, porque hay un trabajo serio que tiene resultados adecuados, que tiene indicadores adecuados, que se levanta desde los municipios, y el Frente Amplio tiene mucha fuerza en ello porque ha tenido un trabajo serio. Y a pasar de inmediato a la elección nacional que viene, que es parlamentaria y presidencial a todo esto, pero usted me acaba de dar una idea de pregunta sin quererlo, y es, nombró
Almant en Valdivia, Maipú, Bodanovich, usted misma, Ripamonti en Viña del Mar y así. ¿Por qué no se traspasaron las tremendas votaciones que han tenido ustedes al candidato Winter? ¿Qué pasó ahí? Unos dicen que no se podía, otros dicen que no son traspasables, otros dicen que a ustedes les faltó despliegue en terreno por su candidato. ¿A qué atribuye usted? Porque uno mira y esa votación como que se iba a Jara, no es que se replicaba el porcentaje suyo o el de Bodanovich o el de Almant en el candidato Winter. Entonces, ¿a qué atribuye usted eso? Mire, yo le podría decir quizás dos cosas. La primera, en relación a que tengo la profunda convicción de que hay un aumento de la capacidad crítica en el consumo del debate público en política en las casas de las personas. Y las personas tienen sus propias convicciones. Y no necesariamente si te gusta tu alcalde o tu alcaldesa te va a regir por una disciplina militante que por lo demás muy poca cantidad de la población milita y se rige por esas como visiones más disciplinarias. Yo creo que las personas se sienten convocadas o no se sienten convocadas, y menos yo tendría que obligar a alguien a votar cuando no se sientan comprometidos en ello. Eso creo que está fuera de cualquier cosa que uno desearía. Yo no tengo por qué decirle a quién votar. Sin embargo, claramente puedo ser promotora, y esta es la segunda causa, en los tiempos que tengo libre, que vaya que son pocos, mire la hora que son, estamos en la oficina, de poder decir por qué a mí me existe la convicción personal de que el candidato con el que comparto militancia me parece que es una persona adecuada para liderar el país. Y ese ejercicio lo puedo hacer dentro de las posibilidades que tenemos. Y di todo lo que pude, pero si es que tengo vecinas que les gusta más Janet Jara, también creo que el ejercicio de construir coalición y ser generosos, compartir entre las diferentes visiones de los partidos, y eso está bien. Por lo demás, es democrático. Esta no fue una elección a dedo, ni con este ni con este. Hicimos un ejercicio democrático hermoso de ir a una primaria. Y ganó la mejor, y hay que ponerse detrás de ella y apoyarla con todo. Quiero preguntarle, a su juicio, ¿qué está en juego en esta elección presidencial con los candidatos que usted ya ve desplegado? Porque ya definitivamente vemos, obviamente Janet Jara ya está validada como candidata, pero también con bastante certeza José Antonio Kast, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Franco Parisi probablemente. Entonces, ya, pero con el panorama más o menos que está hoy día dibujado, también podría llegar a Harold May Nichols si llega, pero en lo más importante, en lo más fundamental, ¿qué es, pensando que hasta ahora todo puede cambiar, pero se habla una segunda vuelta, Jara-Kast, por ejemplo? ¿Qué está en juego hoy día en la elección presidencial y cómo visualiza usted? ¿Cree usted que esa es la más probable segunda vuelta? ¿Pero qué está en juego en esta elección presidencial? Estoy de acuerdo primero con que esa va a ser la elección de segunda vuelta. ¿Cuál? Probablemente. Yo creo que probablemente va a ser Janet Jara con José Antonio Kast. Yeah. Una probabilidad muy grande. Y que creo que es lo que se juega muchísimo. Creo que cada 4 años siempre estamos en el momento más importante, definitorio y más vulnerable del país. Pero hoy día le digo con sinceridad que creo que nos estamos jugando bastante. Basta con mirar el ejercicio de la gobernanza comparada en el resto de los países y sobre todo el liderazgo que tiene que tener un presidente, y en este caso una presidenta, como Janet Jara, a la hora de definir las relaciones político-internacionales. Por ejemplo, hay tanta, crispación internacional, hay tantas definiciones tan importantes que se tienen que tomar para el país. Y en segundo lugar, de las cosas que creo importantes, estabilidad internacional, y en segundo lugar, la cultura del país. ¿Desde qué punto de vista? Necesitamos personas que tengan capacidad de diálogo. Creo que Janet Jara es superior a todos los candidatos, y también lo fue en la primaria, para demostrar no desde lo que dice, sino desde lo que hace, un liderazgo transversal. La capacidad que tuvo para sacar adelante una reforma como la que sacó, habla de un liderazgo de poder sentarse con toda la mesa, una capacidad de liderazgo de instruir que ella es la que manda y de bajar en el fondo de instrucciones. Creo que una persona que es eterno candidato, de algún modo tiene un comportamiento a veces un poco errático, particularmente en algunos temas valóricos. Creo que podría dar preponderancia a cuestiones que hoy día no son prioritarias dentro del país, y posturas de algún modo un poco más radicales que creo que hoy día están lejos de cualquier tipo de gobernabilidad. Lo que más necesitamos es poder estar tranquilos como país, y creo que él es una persona que tiene un quehacer político hostil. Él es hostil a la hora de llevar adelante
sus formas políticas. Y creo que ya no le hace bien al país eso. Cuando uno ve que su líder nacional es una persona hostil, genera problemas. Cuando tú tienes ese tipo de debates, pasas a llevar a la gente en un debate público, tú estás dándole una lección a todas las personas de que así es la forma de comunicarte y relacionarte con los demás. Así de importante es tener un liderazgo calmado, empático y con talento y capacidad de diálogo con todos los sectores, porque esos sectores no se van del país, quedan legítimamente llevando adelante política en el Congreso Nacional y en diferentes gobiernos locales y gobiernos subnacionales. Por lo tanto, creo que necesitamos con fuerza un liderazgo que primero conozca el aparato público, con experiencia en el Ejecutivo y con una capacidad de liderazgo. Alcaldesa, dos cosas. La primera, ¿en qué cosas concretas? Porque usted de alguna manera dice que cree que desde su perspectiva, obviamente que los partidarios de José Antonio Kast no van a pensar eso, pero desde su perspectiva podría significar retrocesos. ¿En qué, para poder hacerle la última pregunta? Disculpen, ¿puede repetir la pregunta? No ¿En qué cosas cree usted que José Antonio Kast podría representar retroceso? Bueno, creo que él siempre ha tenido deliberadamente una agenda mucho más radical en torno a cuestiones de orden valórico, y me parece que eso siempre es poner el foco en cuestiones que hoy día no se necesitan. En algunas oportunidades ha hablado de retroceder incluso en algunos debates legislativos que ya han sido zanjados, y me parece que eso no es prioritario para el país el día de hoy. Ya. Dejo sentado que al menos desde Republicanos, nos decía aquí Arturo Esquella, que no iban a ser tema de campaña en estos 4 años tampoco los temas llamados valóricos. Usted mencionó que el liderazgo internacional era muy importante en estos momentos, que justamente hayan diferencias importantes entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, estando de acuerdo ambos, y diferencias importantes con el Partido Comunista y con la candidata Jara. No respecto a Venezuela, que ya ha declarado como una dictadura desde su perspectiva, cosa que no están de acuerdo desde el Partido Comunista, pero sí respecto de Cuba, que ya ha calificado como una democracia diferente. ¿A usted no le complica, no cree que eso puede ser un punto débil de la candidata de cara a la campaña, pero de cara a la conducción de esa política internacional que usted reivindica como uno de los temas importantes? Efectivamente, dentro del debate electoral, Republicano va a decir que no va a tocar los temas valóricos, pero si le toca liderar el país, le aseguro que eso sí va a hacer. Y creo que además tienen contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Pero en el caso de Janet Jara, creo que ha dejado súper claro que ella es la que manda. Y eso es liderazgo. En el fondo creo que tiene la capacidad de diálogo y de priorizar por sobre todas las cosas los intereses del país. Creo que lo ha dejado claro en varias oportunidades. Pero ella califica a Cuba como una democracia diferente. Sí, pero también en opiniones o en entrevistas posteriores también fue precisando y creo que avanzó en aquello. En el fondo no podemos juzgarla por solamente una entrevista cuando luego ha precisado que en el fondo va a mantener las relaciones con los países de manera muy adecuada y que en el fondo eso no es materia de discusión para ella. Creo que ha sido precisa en varias oportunidades. Y cierro con una cosa que es la siguiente. ¿Cuál es a su juicio el legado que va a dejar este gobierno y si ese legado no es más modesto que el que usted hubiera esperado? Bueno, está la expectativa y está, yo creo, el efecto de la realidad respecto de la gobernanza. Yo no me olvido de que en estos cerca de 4 años de gobernanza del presidente han existido una serie de dificultades, desde las catástrofes hasta el hecho de haber tenido que gobernar con periodos que fueron de pandemia. Y creo que ha sido una persona que ha tenido la capacidad, entre otras cosas, de trabajar junto con los partidos y de algún modo escindirse de ciertos pensamientos para poder mantener ciertas estabilidades muy concretas. Y particularmente yo diría que el gasto público, el control del gasto público, que es algo que con los años probablemente va a ser muy valorado en épocas en donde realmente los países tuvieron que hacer muchísimos esfuerzos post una pandemia global. Me parece que también es muy relevante lo que se hizo en torno a materias de derecho laboral y por eso me siento también feliz de que Janet Jara sea la persona que nos represente. Creo que el tema respecto, y es fundamental, probablemente es parte del debate que queda
enterrado debajo de la alfombra, pero en materia de deudores de pensiones, lo que se ha hecho y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de niños y niñas que antes no tenían la posibilidad de recibir una pensión. Entonces, creo que hay avances significativos en diferentes materias. El sueldo mínimo, que parece una discusión de un grupo minoritario de la sociedad, pero que ha cambiado efectivamente las posibilidades materiales de tantas personas, creo que son hechos significativos. Siempre creo que debemos esperar más y creo que siempre debemos tener una actitud crítica. ¿Desde qué punto de vista? No contentarnos con lo que hemos hecho, porque los aplausos no tienen que venir de nosotros mismos. Creo que siempre tenemos que tener una actitud de compararnos con nosotros mismos y buscar hacerlo mejor cada día. Alcaldesa Macarena Ripamonti, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, las 9:02 en vivo y en directo desde Viña del Mar. Gracias a ti, Mónica, que te vaya bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Y seguimos avanzando. Pese a la defensa del gobierno, Janet Jara y el Frente Amplio solicitaron la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, luego que se conociera que no pagó todo lo que debía en contribuciones durante 9 años. Francisca Cárdenas también nos muestra que la Municipalidad de Paine desmintió las explicaciones que dio Javier Echeverri. Impuesto Interno iba a tratar de chequear el catastro y si había algo que no cuadraba, porque había algunas ampliaciones, tenía que ir a verificar en terreno. Así, el cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, se defendía e intentaba aclarar su situación tras una ola de críticas en su contra por el pago incompleto durante 9 años de las contribuciones de una de sus propiedades en la comuna de Paine, la cual además no tenía regularizada una ampliación, información que según la autoridad no fue actualizada pese a su intención de hacerlo. Hay 400 funcionarios en Impuesto Interno que están dedicados a revisar el catastro y ver las casas que se han ampliado, ver los terrenos que se han transformado en casas. Ellos con esa información deberían haber ido. Lo que quiero es que las cosas estén al día. Y hoy día uno no se puede meter impuesto interno y uno mismo actualizar el catastro. Según relató la autoridad, envió toda la información a la Municipalidad de Paine para regularizar la propiedad, pero le habrían puesto trabas y nunca se actualizó. Antecedentes que según La Moneda están en revisión. Sin embargo, a través de un comunicado esto fue desmentido por el municipio, donde señalan que en el año 2019 Echeverri solicitó permisos para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente. Solicitud que habría sido observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos se rechazó conforme a la norma. No es de alguien que esté evadiendo impuestos, sino que estamos hablando de la actualización de un avalúo producto de ampliaciones de una vivienda. Momento incómodo para el ministro de Hacienda, quien al igual que en ocasiones anteriores salió en defensa de Echeverri. La autoridad ya había generado polémica hace un par de semanas cuando salió a reconocer que cometió un error al señalar que el 20% más rico de la población son quienes más se quejaban por el pago de contribuciones. ¿Esa información ustedes la tienen? Y si es que la tienen, ¿no creen que es motivo suficiente quizás para sacar al director de su cargo? Nuevamente el director nos entregó todos los antecedentes que obran en su poder y eso es lo que vamos a revisar en los próximos días. Postura del Ejecutivo que no fue respaldada en el oficialismo, donde aseguran que la principal función del organismo que lidera el director es justamente fiscalizar la normativa tributaria. Debe dar un paso al costado. Su conducta no solamente ha estado fuera del marco legal, sino que además raya en lo inmoral y atenta gravemente contra la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones. Él no puede continuar dirigiendo el órgano fiscalizador del cobro de impuestos no pagando sus propios impuestos. Petición a la que también se sumó la candidata presidencial del oficialismo. Y sé que en la década del 90 y principio del 2000 hizo una importante modernización de la institución. Lamento mucho conocer los hechos que se han conocido últimamente y creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado. La coherencia en este tipo de temas es muy relevante. En la oposición, además de sumarse a las solicitudes de renuncia, recopilarán antecedentes para llevarlo al juzgado de policía local. Por supuesto que es grave que el cobrador de impuestos no pague impuestos. Eso yo creo que es evidente, es un escándalo. Aquí tiene que aclararse cómo fue que llegó a ocurrir esta situación. No le creo al director de impuestos internos y no tiene moral él para tener un cargo que le exige
al resto de los contribuyentes a hacer todo para poder tener en regla y pagar las contribuciones. Javier Etcheverry llegó el 2024 a presidir el servicio como subrogante y en octubre de ese mismo año fue designado director tras un concurso público al que se presentaron 97 personas. Su periodo debe finalizar el 1 de julio del 2026, siempre y cuando el gobierno no decida relevarlo de sus funciones. Y en otras materias súper relevantes, la Fundación Colunga indicó que la pobreza infantil en Chile se triplicaría si se consideraran las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para actualizar la medición de la pobreza. María Luisa Carrión con el informe. La pobreza infantil en Chile llegaría a un 31%, es decir, 1 de cada 3 niños o niñas vive en esta condición hoy, no ayer, no mañana. Hoy en nuestro país. Esto indica un análisis de la Fundación Colunga, organismo que tomó las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para actualizar la medición de la pobreza en Chile. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de que son niños que viven en hogares que no tienen lo mínimo para asegurar la alimentación, el techo, una casa con una buena temperatura, que todas esas cosas afectan profundamente el desarrollo infantil. Y afectan no solo el presente de esos niños, sino también limitan o ponen muchos obstáculos a otros aspectos de la vida de los niños. Por eso es un tema que no solo debe preocuparnos como sociedad, sino que ocuparnos a todos. Los datos presentados por el Observatorio Niñez Colunga triplican la estimación vigente, es decir, si los parámetros que sugirió la Comisión Asesora y que hoy están en análisis por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de estos hay algunos factores que hacen que algunos menores de edad sean aún más vulnerables. Aquellos niños que viven en zonas rurales, que provienen de hogares monoparentales, que además tienen condición de migrantes y además están no en el centro del país, sino que en sus zonas más extremas, en el sur y en el norte de Chile, son los que tienen una mayor probabilidad de encontrarse en una condición de pobreza infantil. Porque está comprobado que hay desigualdades territoriales. La región de la Araucanía, por ejemplo, es la que tiene el porcentaje más alto de pobreza infantil en Chile. En tanto, la zona norte fluctúa entre 30 y 40% y la metropolitana casi 30%. La población infantil es un grupo pasivo y que por lo tanto no genera ingresos, por lo que no son pocos los que también plantean que se debe ayudar a las familias y poner este tema en la mesa en un año electoral. Con todo, como se trata de una actualización de la medición, para algunos expertos es difícil realizar una comparación con el cálculo actual. Es que es más exigente, eso es un hecho. Es normal que las cifras sean distintas, que en este caso sean más altas que las que conocíamos hasta el momento, y es porque efectivamente nos hemos puesto al día en el contexto actual. Esa es, me parece a mí, la mirada que tiene que estar presente para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. El gobierno convocó a esta comisión para actualizar la medición de la pobreza en nuestro país, para subir el estándar, porque cuando un país se desarrolla, lo que queremos también es que suba el nivel de bienestar de toda la población. Es que en la última década los cambios han sido drásticos en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. El estallido social y todas las repercusiones económicas que trajo la pandemia han golpeado a las familias y, de hecho, el Observatorio Niñez Colunga indica que la disminución de la pobreza infantil entre 2017 y 2022 ha sido más lenta de lo planteado. Con el esquema actual se observa una reducción del 23,4%. En cambio, con la nueva metodología, la baja es de un 8%. Creemos que la medición lo que ha hecho más bien es sincerar una realidad que ya veníamos de los últimos años. Nosotros vemos un punto de quiebre relacionado con las dificultades por la interrupción de las clases presenciales que hubo por efecto de la pandemia. Respecto de las dificultades, el desafío en cuanto a lo que es las condiciones materiales o las condiciones sociales de las familias de nuestros estudiantes se han mantenido en términos generales constantes y que ha sido algo desafiante siempre. Desafiante para autoridades, colegios, fundaciones y en realidad para toda la sociedad. Crisis económica en toda América y eso también afecta un poco a la niñez
las atenciones que necesitan, creo yo. Debería empezar por casa, viendo a los niños, ya tenemos el tema de Xename, también hay muchos niños en riesgo y nadie se hace cargo, me parece muy mal. Aún falta para saber qué recomendaciones de la comisión asesora serán acogidas por el Ejecutivo para tener una medición más actualizada de la pobreza y en este caso en particular de la infancia, una que más allá de los porcentajes refleja una situación urgente, difícil y preocupante. Bueno, lo siguiente es un llamado al autocuidado. La Sociedad Chilena de Urología junto a MSD iniciaron una campaña de prevención y concientización sobre el virus del papiloma humano en hombres. El objetivo es aumentar el conocimiento de las consecuencias que puede tener. Vean en la siguiente nota. No es solo cosa de mujeres, el virus del papiloma humano puede afectar también a los hombres y es por medio de esta campaña de la Sociedad Chilena de Urología en co-creación con MSD que se busca generar conciencia. Muchas veces se ha tomado como algo femenino por el hecho de que uno de los principales cánceres que produce el virus papiloma humano es el cáncer de cuello del útero. Sin embargo, también hay cánceres que en la actualidad están incrementándose como los cánceres de cavidad oral que afectan tanto a hombres como mujeres. De allí la importancia entonces de acudir con frecuencia a chequeos preventivos y no solo cuando se sienta mal. ¿Con qué frecuencia va al doctor? Cada vez que me enfermo y ahora más que nada porque voy al dermatólogo. ¿Se hace chequeos preventivos? No, solamente voy cuando estoy enfermo o algo así. Casi nunca. Sangre, el último que hice fue el de la tiroides. Sí, bien seguido, me cuido harto. ¿Y eso cada cuánto? Cada 6 meses. Pero como él, lamentablemente no son todos y ahí está la falla. El virus del papiloma humano puede tener consecuencias a largo plazo, sobre todo si pensamos que la gran mayoría no presenta síntomas dificultando la detección. Y esto sobre todo en hombres, porque no hay métodos de diagnóstico validados. ¿Qué hacer entonces? Prevenir. El virus papiloma humano es un virus que está presente en toda la zona genital, por lo tanto no se logra cubrir por completo con métodos como el condón. Sin embargo, al disminuir la superficie expuesta, el condón igual ayuda como método preventivo. Obviamente tener una vida sexual ordenada, ¿no es cierto? Hacerse estos exámenes preventivos para poder saber en qué condiciones está cada cierto tiempo y utilizar métodos de prevención validados, como es el caso de la vacunación, por ejemplo. De los más de 100 tipos de virus de papiloma humano, más de 40 pueden infectar la zona de los genitales masculinos. De hecho, 1 de cada 3 hombres en el mundo está infectado con el virus en esta área. Además, sabemos que causa el 70% de los cánceres de orofaringe, que junto con los de la cavidad oral son más frecuentes en hombres que en mujeres. Se estima que la probabilidad es de 1 en 59, aumentando el riesgo si es consumidor de alcohol y tabaco. Es importante igual el tener la información al respecto y ser consciente de ello, pero por supuesto que después el asimilarlo, integrarlo y tomar conciencia de lo importante que es el entender que también es una cosa que no afecta tan solo a las mujeres. La dejación de uno y la poca información de que la cosa es un cáncer. Y que con el cáncer no se juega con ninguno. Porque el hombre difícilmente va a hacer ese examen. Yo tengo amigos que pocas veces, muchas veces la mujer, las parejas lo empujan a que vayan. O los hijos. O los hijos también. Lo ideal es que los chequeos preventivos comiencen junto con la vida sexual, ya que los síntomas podrían aparecer años después de haber mantenido una relación con una persona infectada y tienen que colocar especial atención a aquellos con el sistema inmune debilitado porque pudieran estar más propensos a contagiarse. Un hombre que ve en sus genitales cualquier lesión nueva que está creciendo debe consultar. Lo importante es que los hombres consulten, al igual que todas las enfermedades de transmisión sexual, según vayan teniendo un comportamiento o una vida sexual activa. Mientras más vayan cambiando de pareja, más frecuentes deberían ser los chequeos y siempre ocupar todos los métodos que tengan a la mano de protección. Lo siguiente no es para asustarlo, es solo para que usted esté en alerta. El virus del papiloma humano causa las infecciones al tracto reproductivo más comunes en el mundo. De hecho, se cree que al menos una vez en la vida, todas las personas se infectarán. La más frecuente y silenciosa porque la gran mayoría de las personas infectadas no lo sabe. De ahí el llamado urgente a prevenir, ser responsables y a visitar al especialista antes de que sea tarde.
Hola, soy Alicia Contreras y vamos a partir la revisión de las noticias internacionales con la imagen de este ataque de parte de Israel a Siria que ocurrió este miércoles por la tarde cuando Israel ataca la zona de Damasco, la capital de Siria, en defensa a la minoría drusa que vive en Siria y que se ha enfrentado con las tropas del gobierno sirio. Tras estos ataques por parte de Israel a Siria, obligó al gobierno de este país a retirar a las tropas del sur de su país y dejarlo en manos de las fuerzas drusas. Pero ¿por qué Israel se involucró en este conflicto y defiende a la comunidad drusa? Lo vemos en el informe de Michelle Recasens. Fue la imagen que dio la vuelta al mundo. Israel lanzó este miércoles un contundente ataque aéreo sobre la capital siria, impactando el Ministerio de Defensa y zonas cercanas al Palacio Presidencial. Al menos 3 personas murieron y otras 34 resultaron heridas tras los bombardeos. Ordené al ejército israelí que actuara y que tomara medidas contundentes y añadí otro objetivo, atacar el Ministerio de Defensa en Damasco. Como resultado de esa contundente acción, entró en vigor un alto el fuego y las fuerzas sirias se retiraron a Damasco. Esto es importante. Este alto el fuego se logró con fuerza, no con peticiones ni súplicas, sino con fuerza. Este ataque fue una consecuencia de los enfrentamientos que comenzaron el pasado domingo entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas al sur de Siria. Sueida se transformó en una zona de batalla que obligó a la intervención del gobierno. La escalada de violencia incluyó ejecuciones extrajudiciales, intercambios de artillería y ataques aéreos por parte de las fuerzas israelíes. Dios es grande. Este es el centro de Sueida, Brigada de Tanques 42ª División, Brigada de Tanques. Los drusos son un grupo religioso árabe minoritario dentro de Siria. Unas 700.000 personas viven principalmente en Suanda, que es controlada por combatientes de esta comunidad. El resto de la población se reparten entre el Líbano, Jordania y también Israel, específicamente en los altos del Golán. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, los drusos se han mantenido cautelosos con el nuevo presidente, ya que si bien prometió la inclusión y la protección de todas las comunidades, las fuerzas extremistas suníes se han enfrentado violentamente a las minorías religiosas. Nos sentimos muy débiles al ver cómo nuestros hermanos, nuestras familias, nuestro hogar y nuestra gente son asesinados allí sin motivo alguno, solo por ser drusos, solo por querer preservar su dignidad, su honor y su tierra. La violencia fue tal que los drusos israelíes cruzaron a Siria en apoyo. Israel intervino en el conflicto respaldando a quienes llaman hermanos y también para proteger sus propias fronteras. Israel es un estado colonial y requiere de una cantidad enorme de reclutamiento de militares y alrededor del 50% de la minoría drusa que vive en Israel tiene ciudadanía israelí porque colabora activamente en el ejército israelí. Tras los ataques israelíes, Siria acordó retirar sus tropas de Sueida. El presidente sirio anunció un nuevo alto al fuego con los drusos y acusó a Israel de querer desestabilizar al país. No somos de los que temen a la guerra, somos quienes dedicamos nuestras vidas a afrontar desafíos y defender a nuestro pueblo, pero anteponemos los intereses de los sirios al caos y la destrucción. Así que la mejor opción en esta etapa fue tomar una decisión cuidadosa para proteger la unidad de nuestro país y la seguridad de su gente, basada en el interés nacional supremo. Mientras los drusos sirios e israelíes respiran aliviados, durante la tarde de este jueves, Israel comenzó la instalación de paneles de hormigón para separar a los altos del Golán. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir ahora en Gaza, porque Israel atacó la única iglesia católica que está en el enclave palestino, la misma iglesia que el Papa Francisco se comunicaba todas las noches con ellos. Tras este ataque quedaron 3 muertos y decenas de heridos. En esta iglesia se refugiaban 400 personas, según los reportes que nos llegan desde esta zona. Según Israel, lamentó este ataque y aseguró que fue una munición perdida la que atacó esta iglesia. El Papa León también lamentó este incidente y también lo hizo el gobierno de Argentina porque un sacerdote argentino fue herido tras este ataque en Israel.
Vamos a cambiar de tema y vamos a Estados Unidos, porque Donald Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. Esto a raíz de la hinchazón en sus piernas y en sus manos. De hecho, se le han visto moretones en sus manos. Según dijo la Casa Blanca, fue diagnosticado, no es un diagnóstico de peligro, suele ocurrir con personas de avanzada edad. No hay que olvidar que tiene 79 años el presidente de los Estados Unidos y que va a ser el mandatario más viejo cuando termine su mandato. Esto es un problema de circulación de las venas y también se presenta en personas con sobrepeso u obesidad, que también es un diagnóstico que tiene el mandatario. Pese a todo, la Casa Blanca dice que está bien y que no presenta grandes molestias. Vamos a terminar también en Estados Unidos con la familia Obama. Han sido hartos los rumores de una posible separación de Michelle y Barack Obama. De hecho, se habló en un momento de una supuesta infidelidad de Barack Obama. Sin embargo, ambos hoy día aparecieron en un podcast de la ex primera dama estadounidense que realiza junto a su hermano y ahí bromearon sobre la situación, dijeron que siguen juntos. Veamos un extracto de este podcast. There hasn't been one moment in our marriage where I thought about quitting my man. And we've had some really hard times, so we have had a lot of fun times, a lot of adventures, and I have become a better person because of the man I'm married to. Okay, don't make me cry now. Right at the beginning of the show. Oh, that's sweet. Don't let me start tearing up now. Una familia Obama que es bastante popular en los Estados Unidos. Y con esto nos vamos a la pausa, pero ya viene más CNN Prime. Jueves 17 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.